Hoy vamos a platicar de cuál es el rol que tiene el empresario en nuestro país. No solamente debemos pensar en el empresario como el creador de la principal fuente de empleos, sino también como un actor importante que debe asumir la responsabilidad para llevar a cabo la transformación social que requiere nuestro país. Vamos a entrevistar a Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es una organización de empresarios, el órgano cúpula de los empresarios, que claramente ha venido trabajando con muchas organizaciones de la sociedad civil para impulsar de manera coordinada grandes temas que permitan transformar la vida social de nuestro país. Juan Pablo, pues para seguir la lógica del programa, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es cumplir con toda tu responsabilidad, desde tu vida muy personal, tu vida familiar y tu vida en la sociedad. Nos gustaría que nos compartieras tu visión de cuál es el papel que juega el empresario en la transformación del país. La empresa no es solo una comunidad de personas para ganar dinero. Eso es una visión muy pobre, muy estrecha de lo que significa la empresa. Mucho menos que significa que gane dinero el empresario, el fundador o el dueño de la empresa. La empresa tiene una dimensión social, una dimensión en la que el que la funda o el que llama a otros a trabajar le inspira un sueño e invita a otros a construir un sueño. Y que mediante la construcción de ese sueño las personas se realizan, son mejores personas. No solamente si les va bien, tienen un éxito económico, cada quien en su propia dimensión, cada uno de los trabajadores, de los empleados, de los colaboradores, va teniendo su realización económica a la que aspira, si es que se van cumpliendo los objetivos económicos, sino que también a través del trabajo hay una oportunidad de ser persona, de contribuir, de ser una mejor persona. Tú eres empresario sinaloense y creo que eso es una característica importante porque hoy claramente la base de la pirámide de las empresas en México está concentrada en las pequeñas y medianas. Y me gustaría preguntarte, un empresario pequeño que nos está viendo el día de hoy, ¿qué representa y cuáles son los intereses que tú puedes enarbolar por ellos a través del Consejo Coordinador Empresarial? El gran motor de México. El gran motor de México son las pequeñas empresas. El gran motor de México es la creatividad de muchas y millones de personas que quieren hacer algo y quieren salir adelante y que invitan a otros a salir adelante juntos. Miles de empresarios, además de llevar su pequeña empresa, además de estar siempre vigilantes de que la empresa pueda progresar y ser un factor de cambio para las personas, las que trabajan con él y las que influye la empresa en ellos. También influye en la sociedad y participan en el patronato de la Cruz Roja, en la pequeña comunidad donde viven, participan en el patronato de una casa hogar o participan auxiliando las labores de la sociedad. ¿Cómo estás viendo tú esa transformación para que realmente las familias accedan a nuevas oportunidades? La generación de valor es la única forma sustentable de crecimiento de una economía es a través de la generación de valor. Es decir, que lo que vale hoy 100 con la creatividad de las personas, con el trabajo en conjunto, puede valer 110, 120 o 150. Y valiendo 120 o 150, puede contratar e incluir a más personas y generar oportunidades. Una empresa que genera valor y que este valor se reinvierte, obliga a que la empresa esté mejor capacitada para seguir creciendo. Por tanto, entonces, se va a capacitar mejor a sus colaboradores en la empresa. Pero al mismo tiempo abre nuevas fuentes de empleo y eso incluye a nuevas personas que antes no tenían oportunidades. Si existe una política pública que permita a las empresas, no a los empresarios, quiero decir a la comunidad de personas que forman una empresa, a generar un valor y un progreso y un desarrollo, influyen mejores salarios y sueldos para los que ya están por la capacitación y que necesariamente les tendrán que pagar mejor para que no se vayan porque están generando valor. También influye en generar nuevas áreas de oportunidad, es decir, nuevos empleos para las personas. La verdadera vocación empresarial es aquella persona que reinvierte sus utilidades en la generación de valor y que está consciente de que con esa generación de valor tiene una responsabilidad con otras personas. Por un lado, de retribuir en el corto plazo con mejores salarios, con bonos, con utilidades para las personas que colaboraron al éxito. Pero por otro lado, reinvertir
para generar mejores posiciones de la empresa y sustentabilidad en el tiempo. Pero ¿cuál es tu visión de cómo podemos articular desde la perspectiva del sector privado con el modelo educativo de nuestro país? La aspiración de todo padre o madre es que sus hijos se eduquen y se capaciten para la vida. Cuando hablamos de educación, lo primero que pensamos es en educación básica, la escuela primaria y secundaria. Y es lógico y es correcto. Pero la educación tiene una columna vertebral que su función final es intrínseca en toda la columna vertebral, es preparar a las personas, a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a que tengan las aptitudes para salir adelante en la vida. Valores, por supuesto, integración en una comunidad, por supuesto, y competencias para que puedan tener habilidades para poder salir adelante. Esas competencias en México, muchas veces nos hemos equivocado a pensar que la única forma de generar las competencias es a través del título de la universidad. Y decir, la persona tiene tal título, es licenciado, es médico, es ingeniero, y entonces tiene las competencias para salir y está asegurado que salga adelante en su vida. Y no necesariamente. Las competencias son las habilidades que la persona tiene para cumplir una función, un rol económico que le permita entonces tener una retribución y que pueda entonces con eso sacar adelante sus propias aspiraciones y la familia que puede formar. Y eso no necesariamente se cumple con un título universitario. Se puede cumplir con habilidades que se generen desde la escuela secundaria, incluso con mentalidad que se genere, se forme desde la escuela primaria. Pero desde toda la columna vertebral podemos generar esas competencias laborales. ¿Cómo estás viendo tú esta vinculación del desarrollo regional y local con la competitividad y la productividad de nuestro país? Cada región en México y en el mundo, cada región tiene sus propias habilidades o factores de competitividad por su historia, por sus vocaciones, por lo que han venido haciendo sus mujeres y hombres en esa región. Digamos que hay regiones que tienen una vocación agropecuaria, pero hay otras regiones que tienen una vocación industrial o logística por su situación geográfica o por su propia historia. Y entonces cada región tiene que construir su valor agregado, su aportación a la economía, pero las oportunidades de generar valor de acuerdo a sus competencias. Por supuesto que hay circunstancias que la misma historia te va cambiando. Pero esas nuevas vocaciones con las vocaciones intrínsecas de la región van generando dónde están las oportunidades. Y ahí yo puedo decir que la mejor forma de salir rápidamente adelante de una región es que entienda su ubicación en la competitividad global y vea con quién puede hacer sinergias en la generación de conocimiento y por tanto después de generación de valor. Desde el punto de vista del empresario, ¿cómo se puede reconstruir la confianza del ciudadano en la capacidad de los gobiernos, sobre todo en el ámbito local, para resolver sus problemas? Un gran esfuerzo de parte de los partidos políticos para proponer los mejores cuadros. Pero los cuadros no solo que ganen elecciones, sino que den un buen testimonio con la formación y valores cívicos. Desafortunadamente tenemos un mal testimonio en muchas regiones del país, en donde el uso del poder público va ligado intrínsecamente, de una manera equivocada, al uso del recurso público y pareciendo equivocadamente que el recurso público para un funcionario le significa su propio patrimonio. Entonces hace uso del recurso público como si fuera su propio patrimonio. Evidentemente las personas tienen que estar bien pagadas para que puedan no estar distraídas en el ejercicio de su función para hacerlo correctamente. Pero bien pagadas no significa el uso indiscriminado de los recursos sin rendición de cuentas. Bien pagadas significa un buen salario y compensaciones para nuestros funcionarios y una gran consecuencia para quien hace mal uso de los recursos públicos. Es el municipio el primer orden de gobierno donde tenemos que poner atención. Generalmente nos distraemos con los otros dos órdenes de gobierno que no dejan de ser muy importantes, pero la proximidad ciudadana es donde nos está exigiendo como sociedad tener una alta participación para que en la exigencia podamos tener un mejor testimonio de nuestros políticos. Hoy hay la perspectiva del ciudadano.
que parte del uso de los recursos públicos se ha ido en las grandes deudas que tienen los gobiernos de los estados. Y pareciera ser que hiciéramos una perspectiva a mediano plazo de cómo podemos hacer que las regiones sean mucho más productivas, pues nos encontramos con esa limitante de las grandes deudas de los gobiernos de estados. ¿Cómo lo está viendo el empresariado de México de cómo poder enfrentar ese problema que hoy ha venido creciendo y que claramente va a ser un problema para los próximos meses? Los procesos electorales que estamos viviendo nos llevarán a que el próximo junio tengamos 12 estados de la República que se renueve el Poder Ejecutivo Estatal y uno más que se renueven los poderes ejecutivos municipales. Los ejecutivos, por la naturaleza propia de nuestra democracia, por nuestra historia y por nuestra circunstancia actual, son los líderes cívicos, morales de la vida política de las distintas regiones. Y es una responsabilidad de los que ganen los procesos electorales llevar su liderazgo social hacia mejores esquemas de rendición de cuentas y avances en materia de rendición de cuentas y de transparencia. Evidentemente, México ha tenido su propia historia, incluso en su propia historia federalista y democrática, en donde después de un gran centralismo abrimos hacia las potencialidades y potencialidades que podrían tener los estados para poder que tomen las decisiones federalizadamente. Juan Pablo, estamos concluyendo la entrevista. Me gustaría finalmente preguntarte, ¿cuál consideras tú que son los retos en la instrumentación de las reformas estructurales? Hoy tenemos una reforma energética que está iniciando, tenemos una reforma educativa que está empezando en ese proceso administrativo con los profesores, con los padres de familia y con los directores de las escuelas. Tenemos una reforma financiera que lo que busca es darle más accesibilidad a las personas a los créditos y a las propias empresas. ¿Cuál es tu visión de la instrumentación de las reformas estructurales? En un todo, como un conjunto, el desarrollo y las oportunidades para las personas, para que más mexicanos tengan oportunidades de salir adelante, para que más mexicanos tengan una educación de calidad que les lleve a tener estas competencias de las que hablábamos, para que más mexicanos que tengan la iniciativa de generar desarrollo, tengan la oportunidad de un financiamiento y que haya claridad y transparencia en el propio financiamiento y seguridad para otorgarlo y para recibirlo, y para que más mexicanos tengan un empleo derivado de la inversión que se puede dar en México en telecomunicaciones, en energía, en turismo, como estamos viviendo hoy en día, en distintas áreas de nuestra economía donde se brindan oportunidades. Para eso tenemos que hacer una gran red de empresas mexicanas que aterricen las oportunidades que las reformas han dado, que por supuesto tengan empresas tractoras mexicanas o extranjeras, pero que haya una red de conocimiento mexicano que vaya generando tecnología mexicana para que esas oportunidades que genera la tecnología sea para más mexicanos y que el valor se quede en México, de tal forma de que se fortalezca nuestra economía, como en la historia de otras naciones, para que seguramente si hacemos nuestra tarea completándolo con Estado de Derecho, en 10 o 12 años podamos decir que México es una de las economías más desarrolladas del mundo. Eso hay veces nos cuesta trabajo creer a los mexicanos, pero tenemos ante nosotros una gran oportunidad si hacemos la tarea, cada quien en lo que nos corresponde, en la vida pública, en la vida privada, en la aportación que cada quien tiene que hacer desde su vida cotidiana para un México del siglo XXI, un México de desarrollo y de compromiso. Juan Pablo, muchas gracias por tu trabajo ciudadano. Gracias por motivar e incentivar a que los empresarios de México asuman su responsabilidad social y sobre todo invitar a soñar a que tengamos un mejor México. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Felicidades por el mismo y por su contribución para un México democrático de ciudadanos de bien.